estableciendo los elementos que los cuales nos convocaron por una educación inclusiva de calidad y para la soberanía, que parte de tres ejes: uno llamado la educación como ejercicio protagónico de participación, calidad de inclusión y perspectiva democrática, la formación permanente de educadores para la educación de una ciudadanía soberana. Voy a dar algunas cosas, otras las comento. Repito, tiene que ver muchas de las cosas con los resultados de investigación que nos encomendó el FONACYT y que la estamos consignando a ellos, que me parece vinculante con este espacio, con este extraordinario espacio académico. Decimos que si se asume que las prácticas sociales expresan en cierto modo las aspiraciones de los pueblos, sus necesidades de desarrollo, sus procesos organizacionales e internacionales, sobre todo los modos de participación para propiciar mejoras permanentes, significa que los complejos escenarios que cada comunidad vive demandan de parte de nosotros, los actores educativos, la comprensión de las expectativas, de las experiencias, de los intereses y exigencias sociopolíticas en estos tiempos cambiantes. Realmente eso se hace inviable con ese esquematismo instrumental que se venía generando en los espacios académicos, en los espacios cognitivos, en los espacios disciplinarios, producto de esos sistemas que nos venían arropando, producto de los requisitos instituidos y de los rituales normatizados que, repito, muchas veces operan en los espacios académicos. Este debate, a nuestra manera de ver, articula lo que pudiésemos llamar una red categorial conformada por la comunidad, la escuela y la participación, donde se visualice a la escuela o a la comunidad como un texto que se encuentra en la formación de una ciudadanía activa en el currículo escolar. Planteamientos estos vinculados con la sexta bandera resultante de la consulta por la calidad educativa, que tiene que ver con lograr una estrecha relación entre la escuela, la familia y la comunidad. En este sentido, para nosotros la participación se constituye en un eje potencial con fuerza y poderío para que los diversos actores se involucren en los diferentes problemáticas y movimientos sociales que se han venido suscitando, lo que implica, por supuesto, responsabilidad y un alto compromiso ético-político en el desarrollo de planes y programas educativos que nos conlleven realmente a procesos de re-ciudadanización, que eso es lo que estamos intentando y creo que vamos a lograr para construir y reconstruir lo aprendido, lo vivido. Es decir, yo siento que estamos en un proceso de construcción y reconstrucción. Hacia allá vamos. Consideramos entonces que para implicar a la educación como un ejercicio protagónico de participación, necesitamos nosotros entender esos procesos socioculturales, conocer es vital en nosotros los docentes esa amplia variedad metodológica existente para poder insertar de manera pertinente la inclusión escolar en la vida comunitaria, difundir los modos de planificación y participación comunitaria, así como desarrollar los proyectos que se generan en la comunidad, para la comunidad y en la escuela. En aras del tiempo vamos a referirnos a dos elementos que consideramos vitales para el logro de esa necesaria articulación, que son el conocimiento de las opciones metodológicas y la elaboración de los proyectos educativos llevados de nuestros docentes en las escuelas. Nosotros, repetimos, consideramos vital que hay que romper con ese esquematismo instrumental que nos ha venido agobiando y que en la mayoría de los casos, por supuesto, escuchándolos a ustedes, viendo sus intervenciones, compartiendo con los docentes afuera, observo que ese esquematismo se está rompiendo. Aquí está roto. Sin embargo, yo creo que en palabras del profesor Luis Antonio Rigo, existen unas metódicas que, más allá de cualquier elemento teórico, tenemos que apropiarnos de ellas, apropiarnos de estas metódicas para que verdaderamente ocurran procesos de cambio, procesos transformadores, procesos críticos, procesos reflexivos en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Yo me refiero a procesos donde se revaloriza la experiencia, opciones que favorezcan la acción práctica, la interpretación y la comprensión, desde donde se potencia el docente en y para la revolución. Pasamos, por favor. En el caso que nos ocupa privilegiar la investigación-acción como un proceso
visita, yo me privilegio, hablando de investigación, semanas atrás compartimos con un equipo liderado por el profesor Guarihuata en relación con una propuesta de formación para directores, en el cual esta propuesta es centrada para directores de escuelas básicas. Esta propuesta es centrada en pedagogía crítica, permeada por la investigación-acción. Me parece que eso es lo que requerimos nosotros para poder entender estos procesos que se están suscitando. Pedagogía crítica, investigación-acción, reflexión en la práctica y, por supuesto, elementos que vinculen ese rol, ese papel, ese rostro del director. Yo creo que eso es vital, que esa propuesta se realice. En este caso, señalamos que privilegiamos la investigación de acción como un proceso multimetódico, un proceso que por estos autores se fundamenta en una posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia realidad y de las maneras personales de interpretarla para que los propios actores puedan comprometerse en procesos de cambio social, de cambio personal. Señalamos allí algunos elementos que desde nuestra perspectiva que caracterizan a esta investigación-acción, entre los que destacan para que ocurra de una manera real la investigación-acción. Yo comentaba hace rato con Guarihuata, que me parecía bien importante, la teoría es fundamental, pero yo creo que estos procesos hay que trabajarlos muy vinculados a la práctica. Quizás el tiempo nos apremia, yo creo que la práctica es más importante, evidentemente que hay que asumir la teoría para poder entender la práctica. Señalamos que estos procesos, esta metódica metodológica se caracteriza por ser práctica, ya que al aporte teórico, lo que estoy señalando, se añade el avance del conocimiento desde la realización de acciones específicas hacia la mejora de los problemas sociales. Es participativa por cuanto el investigador, en este caso el docente, se convierte en un co-investigador, es decir, asume ese rol que trabaja en y con la gente y para la gente involucrada en estos problemas, práctico en la transformación de la realidad. Eso yo creo que es fundamental. Es emancipatoria, ya que no es jerárquica, sino simétrica. Los participantes establecen una relación entre iguales en los aspectos relativos a la investigación. Es interpretativa, debido a que los resultados se asumen desde las diversas interpretaciones y puntos de vista de los involucrados, de las personas que trabajan en el proyecto, en la propuesta. Y es crítica por cuanto busca que las personas se conviertan en agentes de cambios autóctonos y reflexivos, que sean transformados y transformadores del proceso. Yo insisto en que el proceso no puede quedarse como observamos en estos trabajos que venimos realizando en un eje de Manacor, que es una investigación financiada por FOASI, que muchos de los proyectos se quedan en la elaboración del plan de acción. Consideramos que la verdadera participación en acción transformadora debe desarrollar ese plan y presentar, comprender e interpretar el conocimiento general, es decir, el nuevo contexto. Pasamos, por favor. Ahora bien, en relación con la elaboración de los proyectos generados en los proyectos educativos, específicamente en el caso que nos ocupa, los proyectos educativos comunitarios, estos no pueden seguir también producto de las investigaciones. En algunos casos encontramos que los proyectos educativos se circunscribían en muchos casos a la mera elaboración del documento por parte de 3 o 4 actores involucrados de la escuela. Obviamente ese no es el caso que nos está ocupando aquí. Repito, eso lo encontramos en la supuesta práctica que hicimos. Esa condición asumen que es suficiente para garantizar el éxito del proyecto. Hemos observado que ha habido en algunos casos ausencia de seguimiento, carencia de acompañamiento, la falta de contacto con la comunidad y, por supuesto, que obstaculizan el desarrollo de las acciones, de las actividades, es decir, la consecución de las propuestas, de los propósitos que persiguen los proyectos. Si no nos ocurra lo que decía lo que dice el portugués, el sociólogo Alfredo Sousa, que la vinculación teoría práctica se transforme en una vinculación fantasmal. Tenemos que trabajar, como lo señalaban los colegas, hablando sobre nuestro reconocido filósofo, educador latinoamericano, Paulo Freire, esa vinculación teoría práctica, praxis de la práctica. Realmente consideramos entonces que sobre este planteamiento, como lo sostiene un autor Anderson, que dice que para promover una verdadera participación en las escuelas que implique una real capacidad para
tomar decisiones en los aspectos centrales de la gestión escolar, es vital considerar la autenticidad, tomando en cuenta una amplia participación, inclusión y verdaderos procesos locales. En verdad, consideramos que el proyecto del PIC comporta una alternativa válida para definir una cultura organizacional. Yo creo que es el elemento impulsor de nuestra mirada para una gestión escolar autónoma, transformadora, descolonizadora y auténtica. En relación pasamos con el segundo eje, que tiene que ver con la vinculación de la calidad de inclusión y perspectiva democrática. Afortunadamente, en estos tiempos y revisando los resultados y haciéndole una experticia a la consulta educativa, afortunadamente hemos observado cómo los responsables han superado esos enfoques centrados en el modelo burocrático de calidad educativa, enfoques cuya racionalidad se ha caracterizado por la rigidez rutinaria, las decisiones jerarquizadas, el pensamiento exacto, es decir, la cuantificación objetiva, lo que se traduce, por supuesto, en que la calidad educativa en los últimos años o en años anteriores se definía básicamente desde la lógica empresarial. Vale decir, conceptos provenientes de los campos de la economía y de la administración desplazaron con fuerza los discursos educativos y transportaron una carga semántica que tiene que ver con rendición de cuentas, mejora de la competitividad, aseguramiento de la calidad, etc. Por eso es que siempre hemos observado que por lo general la calidad educativa comporta dos elementos fundamentales. Venía comportando, repito, afortunadamente en estos tiempos de cambio, esas concepciones de eficiencia y eficacia se han ido paulatinamente superando, ¿no? El concepto de calidad vinculado básicamente a una educación de carácter eficaz y a otra donde la perspectiva de la eficiencia, ¿no? Decimos entonces que en ese primer caso, repito, se aprende lo que está establecido en los planes y programas atendiendo a etapas y niveles, y en el segundo caso se vincula con la capacidad de alcanzar los objetivos fijados en un tiempo previsto, es decir, vinculada a esa relación costo-beneficio. Yo decía que obviamente indicadores como cobertura, permanencia, egresado, competencia son necesarios, pero no son suficientes como indicadores para establecer criterios de calidad. Y también hay otros elementos que tienen que ver con la equidad y la relevancia, quizás más allá superan estos, pero siguen siendo todavía, les falta más fuerza que a nosotros. Pasamos, por favor. Por supuesto, señalamos que una educación, la calidad educativa, desde nuestra perspectiva, significa poseer un adecuado conocimiento de sí mismo y de los demás, una extensa participación de los fenómenos culturales, sociales, económicos y políticos. Bien interesante, a punto de el planteamiento que hicieron aquí los Omar, los dos profesores, los Gustavo y Omar, y la votación que hizo Luis Emilio. Si nosotros no conocemos, si nosotros no nos profundizamos, cuando señalo aquí conocimientos políticos, en esto que nos está pasando, mal podemos salir de este proceso de todo el que estamos. Yo creo que me parece bien importante determinar que ese planteamiento que hizo Luis Emilio de los próximos eventos tienen que centrarse en esa geopolítica venezolana, en esa geopolítica, ese plan en tapete. Nosotros los educadores somos los llamados a ellos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo creo que ese es el camino. No creo que hago ese aporte. Hay autores que coinciden que los resultados que tienen que ver con esos resultados que se obtuvieron en la consulta nacional, es decir, vincular la calidad educativa con la gestión escolar, significa en este clima cultural del presente, en esta atmósfera civilizacional tan compleja que estamos viendo, significa que la escuela debe contar con una real participación del colectivo, donde haya un verdadero liderazgo académico, organizacional, donde se asuma un proyecto claro y explícito, donde se asuman esos principios establecidos hace unos años por la UNESCO relativos con la diversidad cultural, es decir, identidad, pluralismo, creatividad, solidaridad, y reconocer esos postulados que se encuentran en nosotros sobre los derechos humanos, culturales y educativos y los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que están consustanciados con esa necesidad de impulsar una ciudadanía que privilegie el trabajo, una ciudadanía que privilegie los valores, el compromiso participativo
participativo, la equidad, la justicia y de hecho un ser humano con espíritu crítico, un ser humano con espíritu transformador, como lo exige la Venezuela actual y la Venezuela del futuro, y por supuesto contar con maestros que laboren en condiciones dignas, que revaloricen la función docente. Entonces, pasando por el último eje tiene que ver con la formación de educadores para la educación de una ciudadanía soberana. En atención a este tercer eje que nos convoca en este importante escenario académico, consideramos que cualquier proceso formativo, desde nuestra perspectiva, por lo que hemos trabajado, que conduzca a fortalecer el papel de los maestros y maestras como actores fundamentales de la calidad educativa, como lo señala la tercera bandera de la Consulta Nacional, tiene que centrarse en la escuela. Desde nuestra perspectiva, la escuela es el lugar prioritario de formación. Por supuesto, siempre y cuando se asuma de manera colectiva, atendiendo la dinámica y flexibilidad de la práctica pedagógica. En consecuencia, asumir la formación en para la escuela implica trabajar colectivamente, convertir cada actividad, cada estrategia en temas de reflexión, investigación y formación permanente. Debemos dejar de una buena vez de ser consumidores y repetidores de teoría e investigaciones hechas por otros y convertirnos realmente en verdaderos investigadores de nuestra propia práctica. Eso es vital, porque ese caldo de cultivo que acontece en ese tan importante espacio de aprendizaje como es el aula de clase. Ahora bien, cuando la consulta nos refiere a la necesidad de desarrollar una pedagogía del amor, el ejemplo de la sociedad, significa, esto también es producto de la investigación, que encontramos un inmenso número de docentes emprendedores, innovadores, afectuosos, amables. Pero también encontramos docentes de ese que llamaba Jacques Derrida escroftálicos, docentes necrofílicos, como lo llamaba Paulo Freire. Son metáforas que dan cuenta que un docente escroftálico, un docente de ojos secos y mirada dura, un docente necrofílico, un docente que haga como un muerto. Son metáforas, repito, que dan que docentes de sombrero negro que no se reconocen a sí mismos menos a los demás. Repito, estas metáforas dan cuenta o describen a un educador no comprometido, poco sensible y aún menos humano. Por supuesto, ese no es el caso que nos ocupa, pero hay. Otro elemento que hemos querido tocar, especialmente vinculado a los resultados de la consulta, es el expresado en el punto 9, desarrollar un sistema de evaluación de la calidad educativa. La consulta mostró, y eso está en el documento, mostró la presencia de un número significativo de supervisores y coordinadores carentes de un sólido horizonte teórico y de una adecuada apertura cognitiva. La consulta mostró que en muchos casos esos revisores se han traducido en profesionales ausentes de las escuelas con escasa formación sobre metodologías innovadoras, metodologías emergentes y con poca voluntad para ejercer ese importante y decisivo rol. Por eso, privilegio lo que hablábamos de la formación del director, ese director que tiene que estar consustanciado, trabajando con pedagogías críticas, metodologías alternativas que le permitan entender. Entonces, para concluir, pasamos allí, cerramos con algunas premisas que consideramos claves para fortalecer una educación inclusiva de calidad y para la soberanía. La presencia de un liderazgo auténtico, tanto directores, coordinadores y supervisores deben poseer una sólida formación pedagógica y sociopolítica, eso es vital. Estos líderes deben poseer conciencia de carencia, porque si no poseo conciencia de carencia, lo que poseo es conciencia de superioridad y así no puedo ejercer esta importantísima función. Además de la conciencia de carencia, diversidad metodológica, trabajar con dialéctica comprensiva, establecer puentes de comunicación donde haya disenso y consenso, trabajar con transversalidad de saberes, pero no de una manera prescriptiva, sino en tanto el proceso está dando y dándose, trabajar desde mucha experiencia, la sistematización de experiencias, por supuesto, sobre pedagogía escrita. La conformación de redes interescuelas, lo encontramos en muchas escuelas, observamos que es bien interesante y asumo que muchas de las escuelas venezolanas existen planteles geográficamente cercanos que se interconectan periódicamente para intercambiar experiencias y saberes, apoyarse en la tecnología, en los consejos escolares comunitarios para realizar estos llamados encuentros pedagógicos que de verdad, desde mi perspectiva, son todos buenísimos. La formación permanente docente, insisto, las escuelas deben convertirse en verdaderos espacios de formación, crear espacios para prácticas con metodología alternativa que incluyan diagnóstico participativo, aprendizaje compartido, comunidad de aprendizaje, intercambio de saberes, entre otros. Y educar para la diversidad, lo que implica educar en la tolerancia, en la convivencia, en la solidaridad, principios ineludibles en una sociedad heterogénea,
dos citas, una de Cristian Rigollini, un químico premio Nobel de Física, quien señala, hay personas que le temen a las utopías, yo le temo más a la falta de utopías.